Te invitamos a sintonizar la predicación del pastor José Estrada, bajo el tema Dios recibe el castigo como un acto de amor, parte de la serie Y todo por amor. Comienza ya. Esta noche vamos a estar hablando del amor de Cristo, del amor de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios invirtió desde el principio, si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver a Jesucristo allí, ¿verdad? De una manera especial, pero Dios, desde que formó al hombre, yo creo que Dios hizo al hombre, es donde ha invertido todo su amor, toda su misericordia, todo aquello que Él, de manera que cuando Él crió al mundo, que crió todas las cosas por su palabra, Él lo fue diciendo, hágase la luz, y la luz fue hecha, hágase todo lo que Él fue haciendo cuando estaba. Pero cuando llegó al momento para hacer el hombre, Él habló consigo mismo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De manera pues que tuvo ese momento, ese intervalo, donde Él pudo pensar y decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, una comunión, desde ahí entra la comunión y vemos cómo Dios ha guardado del hombre, Dios ama al hombre de tal manera que tenemos que estar crecidos y no somos cualquier cosa, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y ese momento en el cual Dios formó al hombre del barro, pero luego puso aliento de vida, Él sopló en sus narices y el hombre fue un ser viviente, dice la palabra. Y vemos ese amor de Dios desde el principio y ha tenido cuidado. Él había planeado ya antes de la fundación del mundo dónde el hombre iba a estar, de dónde el hombre, cómo se iba a hacer y el cuidado que iba a tener para el hombre. Pero vemos, estuvo allí en el huerto, hablaba diariamente, tenía una comunión con el hombre, pero luego el pecado entró y separó, ¿verdad?, a Dios del hombre. Y vemos de que desde ahí vemos el amor de Dios. Vemos ahí donde Dios nos ha amado siempre. Y el que ama siempre perdona. El que ama siempre sufre. Y el que ama siempre soporta. Por eso el Señor ha soportado al ser humano de tal manera de que se falla de tal manera de que el Señor perdona, como vamos a ver en esta historia que pasó cuando en el tiempo de Moisés, y vemos el cuidado que Dios ha tenido desde el principio y lo sigue teniendo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ver cómo la separación, cómo aquel cuidado que Dios tiene, Él formó al pueblo, hizo este pueblo, eligió este pueblo para Él poder manifestarse en la carne, para Él poder usar a esta nación, a este pueblo. Y sabemos de que este pueblo, cuando llegó a Egipto, llegaron ¿cómo? Con necesidad, fueron por hambre, fueron porque estaban sufriendo, pero Dios tiene el control de todas las cosas y vemos cómo el Señor lleva el control de tal manera que ellos llegan allí como con las manos vacías. Y llegan ahí y se fueron. Dios puso primero ahí a José y luego el pueblo empezó. Llegaron ahí con necesidad, pero fueron suplidas sus necesidades. Pero luego siempre Dios ha estado atento a escuchar la voz del ser humano, el clamor. Dios ha invertido tiempo, amor y todo el hombre, porque el ser humano tiene un gran significado para Dios, porque cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios en nosotros como hombre. Así de que en esta meditación vamos a nosotros ver cómo el pueblo, cómo viendo las grandezas, cómo viendo lo que Dios hace, cómo viendo
lo que Dios hacía en este tiempo. Cómo llegaron allí con manos vacías y el Señor los bendijo de tal manera de que ellos estaban pasando por momentos difíciles, pero llegó, Dios escuchó el clamor. Pero para todo eso ya Dios había guardado a uno de los mismos, del mismo pueblo, que era Moisés. Y ustedes bien conocen la historia, cómo Moisés fue puesto en su canastillo y fue criado allí en la familia del faraón. Y vemos, se prepara allí para podemos decir, este viaje. Y entonces la historia cuenta de que podemos ver cómo Moisés tuvo que huir de allí y él se fue y estuvo 40 años después de ser un profesional, pero estuvo cuidando ovejas en el desierto. Entonces él ahí perdió toda comunicación, él perdió todo aquello que le podía servir como una persona profesional. Todo aquello fue olvidado, no había con quien platicar, lo único que hacía era hablar consigo mismo, y eso es la importante, hablar con Dios, hablar con Él y meditar en lo que es tiempos de meditación, buscando los mejores pastos para las ovejas de su suegro. Y esto vemos como Dios lo llama ahí para que Él pueda sacar este pueblo, porque Dios escuchó el clamor de este pueblo. Y Dios se acordó, no es que no se acordaba de ellos, sino quería escuchar el clamor. Y ellos clamaron y Dios les escuchó. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para el ser humano. Desde el principio, Él siempre ha tenido interés por el ser humano. Pero vemos de que Dios escuchó. Y ellos fueron liberados. Moisés llega allí. Habla a Dios con Moisés y Moisés le dice de lo que él no era capaz, y mira que estoy joven y que esto y que el otro, y ahora pero Dios tiene un altercado con él, pero Dios le dice: no te preocupes, yo voy a poner lo que tú debes de hablar. Entonces Moisés recibe algo de parte de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la imagen y la semejanza de él mismo, del mismo Dios en el hombre. Y por eso ese momento es cuando él recibe la orden para ir a liberar este pueblo. Y él va con la palabra, él no va a decir sus propias palabras, sino lo que Dios le dice que tiene que hablar. Y eso es lo que él le comunicaba al faraón. Y el faraón soltó a este pueblo. De tal manera de que ellos ya yendo en el desierto, ya pasando el mar, ya pasando allí todos los milagros, los prodigios que Dios había hecho, todo aquello los castigos que llegó al faraón por su dureza de su corazón, ellos vieron todo lo que Dios había hecho a través de Moisés. Moisés nomás recibía la orden y Dios cumplía sus promesas. Así de que la promesa de Dios es algo fiel. La promesa de Dios es fiel en cuanto a su decisión, porque Él decidió amarlo, Él decidió criarlo, Él decidió, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero mire, desde ahí nosotros podemos ver cómo Dios, a través de su palabra, y esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 17, versículos del 1, donde dice, del 1 al 7, donde dice el agua de la roca. Yo este título le he titulado a este mensaje: Dios recibe el castigo como un acto de amor. Por eso el Señor siempre los sigue amando. Él los ama de tal manera que Él está ahí para perdonarlos. Por eso decía, el que ama perdona, el que ama sufre, el que ama soporta. Y el Señor, vemos cómo Dios
perdona a este pueblo. Cómo Dios sufre por amor. Cómo Dios soporta todo aquello que viene sobre su vida. Pero vemos aquí, dice la palabra del Señor en Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarlos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahí el altercado que tuvieron con el hombre que Dios había enviado para liberar a este pueblo. Y vemos ahí cómo ellos empezaron a hablar tantas cosas, como dice la palabra. Y entonces dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Fue la palabra que Moisés les dijo. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarlos? Eso son palabras dolorosas para Moisés, que había recibido la orden de parte de Dios. Y Dios mismo ahí guardando, Dios mismo, ya ellos habían visto cómo habían pasado el mar en seco, cómo cómo Dios los había liberado del enemigo. Pero todo aquella sed, empezaron ellos a sentir la muerte. Ahora dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? O sea, Moisés clamó a gran voz. Él clamó y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Fue una pregunta, fue algo que Moisés clamó a Dios: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y tomad contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Le dice: y ve. Ahí Moisés, los ancianos, ellos van a ver lo que Dios va a hacer. Ya había pasado que cuando Moisés llegaron allí al río, cuando llegaron al mar, ellos vieron de que el enemigo detrás de sus espaldas y el mar enfrente. Entonces ellos dijeron: hasta aquí hoy nos vamos a morir, porque ¿qué vamos a hacer? El enemigo detrás y el mar de enfrente, ¿cómo vamos a hacer? Pero ahí ellos no clamaron ni empezaron a decir nada, sino quedaron únicamente meditando cómo vamos a hacer. Y ahí Moisés clamó a Jehová y le dijo: ¿cómo vamos a hacer? Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Él dice: únicamente una vara. Entonces le dijo: extiende tu mano. Y Moisés extendió la mano y el mar fue abierto y el pueblo pasó en seco. Ahí pudieron ver la grandeza de Dios, el amor de Dios, cómo Dios trabaja con lo imposible. Por eso hay un versículo que dice que para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces ahí Dios le demuestra el amor. Dios les demuestra por qué Él los está sacando de allí, cómo llegaron allí. Pero la angustia, el sufrimiento,
únicamente por algo, porque están con sed. Y esa sed es la que los lleva a ponerse de esta manera, de tal manera que querían quitarle la vida a Moisés. Imaginen, desde ahí empezamos de que, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si este era el hombre que Dios le había ordenado, el que Dios había guardado para este momento, para que los guiara? Y quitarle la vida iba a ser, ¿a dónde iba a quedar este pueblo? Allí se iba a pasar la realidad de las cosas, allí se iban a morir. Porque, ¿qué pasaría? El hombre sin Dios está muerto, dice la palabra, en sus delitos y en sus pecados. Pero ¿qué hubiera pasado en ese momento? Ellos hubieran muerto físicamente, porque ¿quién iba a recibir la orden? Ninguno de ellos estaba preparado para recibir la orden, porque Dios había ordenado a Moisés para que él sacara a este pueblo, y él es el que iba a recibir la orden de todo lo que aconteciera. Así que dice que Moisés clamó a Dios y le dice, Dios le responde, he aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masar Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, ellos ahí dijeron, ¿está Jehová entre nosotros o no? Ellos no podían sentir la presencia de Dios, pero podían ver lo que Dios estaba haciendo. Pero en ese momento ellos no miraron lo que Dios había hecho. En ese momento era nomás que tenían sed y pensaban que se iban a morir de la sed, y empezaron ellos a blasfemar, a maldecir, puede decir, a hablar de Dios. ¿Por qué Dios lo sacó? ¿Por qué? Entonces, allí vemos cómo el amor de Dios a través de su presencia. Él le dice, yo he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahí, como yo titulé, un acto, Dios recibe el castigo como un acto de amor. Dios dice, yo voy a estar sobre la peña. Y ahí vamos a poder ver, le dice, yo voy a estar encima de la peña. Y golpean. O sea, el castigo que iba a ser para este pueblo, Dios lo hace propio. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre, ama al ser humano, de tal manera de que el castigo que es para ellos, Dios se pone encima de la peña. Y aquella peña, dice, brotó agua. Y por eso dice aquí, he aquí yo estaré delante de ti. O sea, estaré delante de ti. Allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Allí encima de la peña, Dios se extiende encima de la peña y golpeará. ¿Quién creen ustedes que soportó ese dolor, que soportó ese golpe? Aparte de todo lo que habían ofrecido, todo lo que habían hablado de él pudo allí mismo perdonar. Y ahí vamos a poder ver nosotros cómo
Jesús, la roca en el desierto. Jesús mismo. Desde ahí podemos ver Jesús mismo. Allí, la roca en el desierto. Él soportando ya la agonía, soportando ya los golpes, soportando ya la crítica, soportando la vergüenza, porque el pueblo diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y viendo cómo Dios le mostró a través de que Él iba delante de ti, le dijo a Moisés, he aquí que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y allí sobre la peña en Horeb, la peña que iba a ser golpeada, estaba Jehová encima de la piedra. Y así que cuando Moisés golpeó la piedra, golpeó a Cristo mismo, golpeó a Dios mismo. Por amor, Él se puso delante de ellos. Y dice la palabra, el verso, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberás el pueblo. O sea, el agua que salta de la roca, el agua que brota, ¿para qué? Para vida, porque este pueblo estaba muriendo de sed. Pero al golpear la piedra salió agua, y dice que bebieron ellos y calmaron. Ahí podemos ver cómo calma la sed, cómo calma el dolor. Y vemos cómo Dios, Jesús, es la roca. Y más adelante podemos ver, como dice el libro de Deuteronomio 32, dice 3 y 4, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Así de que Dios es justo y recto. Si nosotros no creemos en las promesas de Dios, es porque nosotros no estamos seguros de que Dios, pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y los ha amado de tal manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el tiempo de los salmos, el salmista dice en el Salmo 95:1, venid, venid. O sea, una invitación. El salmista está diciendo en su tiempo, ¿por qué? Porque él sabe de que los caminos del Señor son derechos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Ahí podemos ver a Jesús. Ahí la roca de nuestra salvación se llama Jesucristo. Y por eso más adelante podemos ver cómo Dios se manifiesta. Y por eso dice el versículo que dice que nosotros tenemos que es la roca de nuestra salvación. Así que nosotros tenemos a Cristo, que es la roca de nuestra salvación. Y más en el Nuevo Testamento encontramos ahí a Jesús. Como Pablo dice en el libro de los Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, dice el versículo 4, dice la palabra del Señor, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, esa roca es Cristo. Él es el que de Él es donde emana la vida. De Él es donde viene lo que nosotros podemos decir, la roca de la eternidad.
se llama Jesucristo. Y ahí lo vemos como Dios siempre se ha manifestado al hombre. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, cómo Dios se manifiesta de una manera especial, cómo Él podemos nosotros ver el apóstol Pablo, pero vemos también el apóstol Juan. Vemos en el capítulo 4, ya para terminar, dice la palabra del Señor, Juan 4, 13 y 14 dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo la pone ahí para que nosotros podamos ver quién es, en quién nosotros tenemos la salvación y podemos calmar nuestra sed, esa sed espiritual. Eso es, dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua de la roca que se llama Jesucristo es el agua que lo sacia, es el agua que lo lleva para vida eterna, es aquella que brota para vida eterna, aquello que tiene que venir de adentro. Así que este pueblo tomaron de la roca que es Cristo. Así de que esta noche le damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es real. Así de que nosotros somos bendecidos en el tiempo que estamos viviendo. No se olvide, somos de bendición para las familias de la tierra. Y nosotros, el que tomare de esa agua, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos son aquello que ahora nosotros podemos hablar de Cristo. Ahora en otro tiempo no podíamos eso, pero ahora nosotros podemos hablar de Jesús porque Él ha saciado nuestra sed. Así de que busca de Cristo porque Dios es bueno. Busca de Cristo porque es la roca de la eternidad. Dice la palabra, brota para vida eterna. Así de que todo aquel que bebiere de esta agua nunca más volverá a tener sed. Así de que sáciate de esa agua de la roca que es Cristo. Así que Dios me los bendiga y adelante con Jesucristo.